La Luna es el cuerpo celeste más cercano a la Tierra. Se encuentra a unos 384.000 kilómetros de distancia, algo así como unas 30 tierras. El 20 de julio de 1969, tres norteamericanos lograron pisarla. Hoy, en el quinto episodio del podcast de los no alineados de la historia y con la colaboración del profesor Mas Barraza, viajaremos a 1969 para recorrer el viaje a la Luna y la carrera espacial. Porque los no alineados como nosotros We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. ¿Qué tal que yo me hubiera quedado callado? patria o muerte. Me faltó tiempo. Y ahí creo que por fin salió la intro, la tuve que repetir como 3 veces. Algo muy impresionado. Hombre, es que es un tema bastante técnico más, pero bueno, ahora sí Sí, paso a... pero lo que pasa es que la gente no lo ve con el mismo entusiasmo. Bueno, correcto, pero además de todo el tema técnico hay mucha polémica detrás del viaje a la Y luna. vamos a dejar separar cositas para que la gente. Bueno, primero pues no lo he saludado, ¿qué tal señor Mac? ¿Cómo está? Mire, lo tenemos acá de nuevo más pronto de lo que me imaginaba. Bienvenido, saluda a toda su audiencia. Muy buenas tardes para ti, buenas tardes para todas las personas que siguen tu enorme página a través de las diversas redes. Vamos a tocar un tema que de pronto no despierta tanto entusiasmo en esta generación, pero que es necesario precisar algunas cosas para tener un mejor entendimiento del mismo. Hombre, pues seguramente no genera tanta polémica como el anterior que hicimos, ¿no? Que hubo quien se enojó por todo el tema del narcotráfico y sobre todo por las menciones a algunos gobiernos recientes que no, bueno, no vamos a entrar en este programa porque no es el tema, pero vamos a ir entrando en detalle, ¿vale? Em, Me había dicho para tratar este tema de la carrera espacial, porque hay detrás mucha política y mucha propaganda aquí. Todo este tema de la carrera espacial tiene su origen al final de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría. ¿Cómo terminó la Segunda Guerra Mundial y cómo empezó la Guerra Fría? Bueno, listo. Primero hay que aclarar que la carrera espacial está dentro del fenómeno que se conoció como la Guerra Fría. Antes de hablar de la carrera espacial, vamos a explicar qué es la Guerra Fría. La Guerra Fría se establece en un periodo histórico aproximado de 1947 a 1991, donde tiene su origen la expresión Guerra Fría en un ensayo que hizo un reconocido escritor británico, el señor George Orwell, por una obra muy popular que se llamaba 1984. Luego la misma fue complementada por un historiador en otra obra que se llamó El estado de los extremos. ¿Qué querían decir los dos? Que luego de la Segunda Guerra Mundial vendría una serie de tensiones entre Oriente y Occidente, los cuales estaban centrados en su momento en la antigua URSS, hoy Rusia, no tan poderosa, no tan extensa como lo era la URSS, bloque oriental, y el bloque occidental que sigue siendo los Estados Unidos de América. En ese periodo al que hemos hecho alusión que se presentó la carrera armamentista, sobre todo el riesgo por el tema de todas estas armas nucleares a raíz del descubrimiento de la fusión atómica y las advertencias que en su momento hizo el señor Albert Einstein. Segundo, se encontraba la creación de la ONU, que reemplazó a la antigua Sociedad de Naciones. Y un fracaso como En ambas hay bastante cuestionamiento porque ninguna ha podido evitar los conflictos y el papel que jugaban los que se encontraban de un bando y el otro. Entonces tenemos dos, tenemos la carrera armamentista, tenemos la ONU y el mundo como tal se polarizó, Oriente y Occidente. Este, oeste, como lo quiera usted decir, la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y los Estados Unidos de América. Y vamos en la carrera espacial. La carrera espacial tiene su origen en una reunión por el año Geofísico Internacional de 1955, el cual se hizo extensivo hasta 1958,
Cerca de 30.000 científicos se reunieron para empezar a debatir en serio todo este tema del espacio, qué se debía hacer. Digamos que se planteó una agenda y la historia indica que ese periodo de carrera espacial fue de 1955 a 1975. ¿Por qué? Porque a partir de 1975 empezó la colaboración, inicialmente entre los Estados Unidos y la URSS, pero luego también aparece en ese escenario la India, aparece la China y aparecen otros países que hacen su aporte en este tema. Vamos a establecer una serie de acontecimientos, no todos, los más representativos que ocurrieron en ese lapso de 1955 a 1975. Antes de terminar, o ya en los albores de la Segunda Guerra Mundial, los científicos nazis habían adelantado una serie de proyectos en la planificación, en la elaboración de cohetes. El señor von Braun era la cabeza, era el emblema de científicos que trabajaban para el gobierno nazi. Correcto, el científico Werner von Braun fue el encargado de diseñar los cohetes V2, sí, pues que fueron los primeros aparatos en superar la órbita de la Tierra. ¿Sí? Eran unos cohetes intercontinentales diseñados para atacar al enemigo. Bueno, a los cohetes les da lo mismo llevar una nave espacial que unos proyectiles en la punta. Entonces, digamos, ese fue su principal diseño, ¿sí? Porque él no tuvo o sea, él tuvo la mala fortuna de tener que trabajar para los nazis porque estaba en el sitio en el que estaba. Pero al finalizar la guerra fue reclutado, por así decirlo, por los norteamericanos y le fueron perdonadas todas sus culpas, como lo hicieron con muchos otros profesionales que pensaban que le podía servir a los Estados Unidos. Bueno, en ese escenario de von Braun, los Estados Unidos, a través de sus agencias de inteligencia, tenían inicialmente programada la extradición de estos científicos. Pero von Braun, a través de un abogado nazi que vivía en Suiza, territorio neutral durante la Segunda Guerra Mundial, era muy cercano a la familia de Rockefeller. Muchos empresarios norteamericanos simpatizaron con el régimen nazi, también Ford, y en sus inicios el papá de los Kennedy, que era en ese entonces canciller. Todos saben que eso se cortó con el famoso ataque japonés que se realizó a la base naval en Hawái, Pearl Harbor y demás. De todas formas, quedaron las relaciones entre empresarios y gente cercana a los nazis. A través de ese abogado se facilitaron las negociaciones y los Estados Unidos dejaron a un lado la extradición y pensaron en llegar a algún acuerdo. La manera en que estos científicos llegaran a los Estados Unidos, hicieran el aporte del caso. La operación fue bautizada por las centrales de inteligencia norteamericanas como Operación Paperclip. Esa fue la denominación que le dieron. Algunos especulan que el presidente de la época no tenía conocimiento de lo que iban a hacer. Bueno, eso hace parte de toda esa literatura popular y todo eso que se teje siempre alrededor del misticismo de todas estas operaciones. Un tiempo corto antes que se presentara la caída definitiva del régimen nazi, del suicidio del señor Hitler, logran sacar a estos científicos, los logran sacar de Berlín y los llevan a territorio de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, ellos les dan una condición especial de trabajo, un contrato atípico de trabajo, porque estas personas habían trabajado con un régimen nazi, un régimen que era enemigo de los Estados Unidos porque Estados Unidos y los aliados los enfrentó. Cuando llegan a los Estados Unidos se forma una polémica a nivel del Congreso de los Estados Unidos. Al final ellos empiezan a trabajar en una serie de proyectos como el que tú has mencionado, el desarrollo de todos estos cohetes que ayudaran en este tema de la carrera espacial. El señor von Braun es una persona muy carismática. Esta persona salía en la televisión pública de los Estados Unidos explicándole a toda la gente las bases elementales de lo que se conoce como la física teórica. Lo que tú hacías alusión del diseño
y cómo en el papel los Estados Unidos tomarían la vanguardia en este tema de la carrera espacial. Vamos entonces a los hechos puntuales de la carrera espacial, enfrentamiento de los Estados Unidos y la antigua URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Porque así como los americanos se llevaron a Von Braun, los soviéticos también se llevaron un montón de científicos y demás. No se quedaron atrás. Exacto, y demás profesionales de mucho valor. Y de hecho fueron los soviéticos quienes tienen los primeros logros en la carrera espacial, ¿sí? Lo cual genera en la sociedad americana como cierto sentimiento de zozobra, de que nos están ganando y van a demostrar que su sistema puede ser mejor que el nuestro. Es así como en el año 1957 los soviéticos logran colocar el primer satélite en órbita, que es el Sputnik, ¿sí? Que era como un balón de baloncesto, ¿sí? El satélite realmente no hacía gran cosa, pero sí emitía un sonido que era pip, pip, pip. Y con la propaganda de la época, los soviéticos se encargaron de que todo el mundo supiera lo que habían hecho, que era una gran gesta porque nunca antes había colocado nada en órbita. Sí, el mérito es que hubo el primer satélite artificial que se pone en órbita. No contentos con eso, rusos en ese mismo año mandan a la famosa perra Laika. Como aniversario de la Revolución de Octubre. Bueno, enviaron a Laika más como un hecho de propaganda porque al final nunca pensaron cómo iba a ser para volver y la pobre perrita murió en órbita. Dicen que murió por un sobrecalentamiento. Pero bueno, viendo esto es cuando los norteamericanos deciden empezar digamos, a competir en esta carrera y es como en el año 58 es la creación de la NASA, ¿sí? Que es ese organismo que todos vemos en las películas y demás. Más sin embargo, con todo esto, en el año 1961, el soviético Yuri Gagarin es el primer ser humano en ir al espacio, ¿sí? A bordo del Vostok 1, le da una vuelta completa a la Tierra, ¿no? Pues esto ya fue como para los, los americanos fue como lo último, o sea, como diciendo aquí, no, es que ya no es solo que tengamos un satélite soviético, sino que tenemos soviéticos encima nuestro y encima le están dando la vuelta a la Tierra. Sí, claro que sí. En retrospectiva, los rusos ganan la primera batalla con el tema del Sputnik o el tema del Laika. Luego los gringos responden con el primer satélite a base de energía solar, a tal punto que el Vanguard todavía existe y se especula que puede tener 240 años más, no es basura espacial, todavía está orbitando la Tierra. Luego vino el primer satélite de telecomunicaciones por parte de los Estados Unidos. Los rusos, antes de finalizar la década del 50, también responden con el primer objeto que logra impactar la superficie de la Luna. Ya viene comenzando los 60 y los gringos responden enviando un chimpancé, el famoso chimpancé Han. También sobre el mismo hubo especulaciones a raíz de que Laika fallece a los pocos días. Muchos dicen que los gringos utilizaron dualidad, dos chimpancés muy similares, no se sabe si el mismo que regresó es el mismo que enviaron al espacio. Todo eso hacía parte del folclore de la época. Ya en los años 60, luego de lo que tú acabas de hablar, los rusos establecen la palabra cosmonauta en alusión a Yuri Gagarin y el envío de esta persona, por el primer ser humano, que envían al espacio. Luego viene cuando en esa época no se hablaba de inclusión social, los rusos se adelantan y mandan a una mujer, la famosa Valentina. Valentina Tereshnova. Y por eso de esa generación se propagó ese apellido Valentina, no solo en Oriente, sino también en Occidente, por el envío. Repito, en esa época no se llama. No lo sabía, en serio. En esa época no es Valentina.
Bueno, para todas las Valentinas que nos estén viendo, muy probablemente tu nombre viene de ahí. De Oriente pasó a Occidente. En 1961, John Fitzgerald Kennedy da un discurso frente al Congreso, ¿sí? En donde eh, dice pues prácticamente que toda nación que quiera liderar a otras naciones tiene que colocarse como meta la carrera espacial. Y ahí él coloca como meta o promete que antes que se termine la década, o sea, antes de 1970, ahí estábamos en 1961, dice que van a colocar un hombre en la luna. Y digamos es ahí cuando Estados Unidos empieza con sus programas como el Gemini y el programa Apolo, que es el que terminaría finalmente llegando a la luna. Los gringos, como tú bien lo has dicho, ya venían trabajando con toda una organización estatal, con recursos. Hubo resistencia en el Congreso americano para aprobar tanto dinero para eso, porque qué respuesta se les daba a los contribuyentes si fracasaba el programa espacial. Claro, y que el talento, tanto en 1965 como en 2026, el talento cuesta. Y pues, digamos, todo ese montón de científicos, físicos, matemáticos que estaban trabajando en esto tenían que cobrar y cobraban bastante bien. Por lo cual se dice que el programa Apolo es quizás el programa estatal más costoso de toda la historia. Es que una manera de poder justificar los recursos era a través de una agencia estatal que fue la NASA. Lo segundo, la NASA tenía que dar resultados, porque tanto en esa época como ahora, a nivel del Congreso de los Estados Unidos, había presión sobre el gobierno federal. El anuncio del señor Kennedy tenía que concluir con éxito. Entonces, avanzando sobre estos logros de los 60 de los rusos, los gringos ya responden. Los gringos responden en el año 68 y en el año 69. En el año 68, cuando logran ya orbitar la superficie de la Luna. Antes de orbitar la superficie de la Luna, pues, para que veamos que esto no estuvo exento de fallos, en el año 67, el Apolo 1 sufre un accidente con la muerte de 3 astronautas, ¿sí? Digamos que fue como el primer ensayo y le salió bastante mal con 3 muertes. Bueno, oficialmente reconocen eso, pero durante todo el tema del desarrollo de la agencia NASA se han presentado víctimas, unas de mayor importancia que otras, pero inevitablemente en la evolución de la humanidad siempre tiene que haber sacrificio en pro de una causa. Los Estados Unidos estaban convencidos que ganando la carrera espacial ganaban la Guerra Fría y tendrían que calmar las calenturas internas que tenían en su país en ese momento. Tenían que por lo menos los Estados Unidos unificar, por lo menos los Estados Unidos en algún aspecto tenía que haber unidad nacional y eso lo conseguían con este tema de la carrera espacial. Se convirtieron en ese momento, repito, los astronautas, que es la palabra correcta, en celebridades. Llevándolos a celebridades, convertían todo este tema científico en un tema popular. No es fácil, es un tema complejo, un tema con muchas implicaciones. Entonces, 68-69 fueron unos años muy significativos para los Estados Unidos dentro de este periodo de la Guerra Fría. ¿Y cómo concluye el anuncio de John F. Kennedy del comienzo de los 60? Con un éxito. Llegó el hombre a la luna. Ahora, en el siglo XXI, hay una serie de publicaciones no científicas sin comprobación que lo cuestionan. Aquí esta charla es sobre hechos científicos. Científicamente, el hombre llegó a la luna. Fue un logro científico y un logro
político. Para mí tuvo más trascendencia lo político porque fue el punto de inflexión para los Estados Unidos en ganar todo este contexto de la Guerra Fría. ¿Quiénes son los científicos dentro de lo que se ha convertido este tema? El señor Neil Armstrong, se han escrito biografías oficiales y no oficiales, un papel secundario, digamos, que el señor Buzz Aldrin, aunque ya en lo último de su vida dio declaraciones públicas, pero el emblema de todo este tema fue el señor Neil Armstrong. Ahí tú tienes la famosa frase y todo lo que, sí, sobre el tema controversial. Y de pronto algunos van a preguntar, sí, en el 68 coincidencialmente salió la famosa película de Odisea del Espacio, pero no hay bases reales para demostrar que el señor Stanley Kubrick, reconocido cineasta, tuvo algo que ver con la NASA, tuvo algo que ver con este tema, pero eso lo aclaramos porque hoy en día hay mucha gente que sabe explotar estos temas y con la difusión de información en las redes sociales hay información cierta e información que no lo es. Lo aconsejable, las personas que les gusta navegar, es hacerlo en los portales oficiales, donde está la información. Pero repito, a nivel histórico el hombre sí llegó a la luna. A nivel histórico, la llegada del hombre a la luna significó que los gringos ganaban la carrera espacial y a la postre ganaron también el tema de la Guerra Fría. Ahora, ya hemos dicho la importancia que tuvo este señor Von Braun, pero es bueno que tú lo aclares basado en tu conocimiento como ingeniero. Inicialmente, ¿qué se pretendía con estos cohetes nazis? Muchos consideran de que lo que hizo Von Braun fue entregarle la información que trabajaron las agencias, que no fue el único. Eso no se ha podido comprobar. Pero este señor, en lo que respecta al proyecto científico en los Estados Unidos, fue lo más representativo, fue lo más emblemático y gracias a él logró convencer a una sociedad bastante dividida que si se unían podían sacar adelante un proyecto político que se impuso. O algunos dicen que si Von Braun en su momento podía haber tenido alguna aspiración política, como ha pasado con muchos extranjeros que han vivido en los Estados Unidos y han tenido relevancia política. Bueno, el mérito de Von Braun, el principal y por el cual lo llevaron a los Estados Unidos, fue la creación de los cohetes V2, ¿sí? Que son unos cohetes, pues, digamos, de combustión a base de etanol y oxígeno líquido, o sea, que eran, pues, digamos, sustancias que al mezclarse causaban la explosión y la salida del cohete despedido de la Tierra, ¿sí? El tema vino porque en el programa Apolo, ¿sí? Luego de que en el Apolo 8 logran sacarle la foto a la Tierra, así que como la foto, una de las más famosas en la historia, porque fue la primera vez que la humanidad pudo ver desde fuera nuestro planeta, ¿no? Y verlo ahí en ese vacío tan, digamos, tan inmenso y como un puntico así, digamos, eso causó mucho revuelo, ¿sí? Porque, bueno, no es de casualidad que el Día de la Tierra se celebrara en 1970. ¿Sí? Von Braun, luego de diseñar estos cohetes, diseñó el cohete Saturno V, ¿sí? Que fue el encargado de llevar a Armstrong, a Michael Collins y a Buzz Aldrin a la Luna, ¿sí? Me gustaría explicar un poco cómo funcionaba pues, digamos, la nave espacial del Apolo 11, que fue la misión que finalmente terminó llegando a la Tierra. La nave del Apolo 11 estaba dividida en 3 módulos, ¿sí? Que era el módulo de mando, el módulo de servicio y el módulo lunar, ¿sí? Bueno, el cohete el Saturno V, ¿sí? Se
diseñado para salir de la Tierra, ¿sí? Porque estamos muy acostumbrados por las películas a que, pues, que vemos que las naves espaciales salen de la Tierra y avanzan como si tuvieran un motor de combustión, ¿no? Como si fueran un avión, un carro, ¿no? Y realmente en el espacio esto no funciona así, sobre todo por las distancias que hay de un punto a otro. O sea, a ver, al principio del programa yo decía que desde la Tierra hasta la Luna hay más o menos 30 tierras de distancia. O sea, aún no se ha inventado un motor que pueda sostener tal distancia generando combustión, ¿sí? En ese caso, una vez el cohete Saturno 5 superaba, digamos, la órbita de la Tierra y estaba en el espacio, la nave espacial en el espacio se movía como con con ciertos empujones hacia el vacío. O sea, porque quiero explicarme bien aquí. En el espacio exterior no hay aire, por lo cual si no hay aire, no hay fricción. ¿Qué es la fricción? A ver, esta sensación de cuando yo muevo mi mano, así, y ya el aire ahí me está deteniendo, ¿cierto? Como, o sea, como cuando le colocamos la mano al viento. ¿Sí? En el espacio eso no sucede porque no hay aire. Por lo cual, si un objeto, ¿sí?, es empujado levemente en una dirección, el objeto avanza infinitamente. Y es así como, siguiendo las coordenadas de vuelo, pues digamos, la nave de Astron y de los demás fue en su destino a la Luna. Cuando se llegó a la Luna, fue necesario el alunizaje, bueno, que no el aterrizaje. Hay que explicarlo bien porque es otro de los temas que se desconoce. A ver, eh, aterrizar en la Luna no es como aterrizar en la Tierra, ¿sí? Principalmente porque la gravedad de la Luna es muy inferior. Entonces, ¿qué es el alunizaje? El alunizaje era el único momento en el que el piloto de la nave debía hacerlo de forma manual y se hacía mediante motores, no para empujar la nave hacia arriba, sino para empujar la nave hacia abajo, para que descendiera, porque la gravedad de la Luna no era suficiente para que la nave descendiera. De eso se trata el alunizaje, porque era algo que requería mucha práctica. Este, o sea, claro, porque es como que tú vas descendiendo y tienes que descender justo en el punto justo, o sea, como ir hacia abajo por fuerza tuya, por empujón. Y fue algo que en el primer viaje les costó mucho porque el punto que ellos habían planeado para aterrizar estaba lleno de rocas, ¿sí? Y tuvieron que buscar otro punto para descender. Pero bueno, una vez Armstrong, Collins y Aldrin llegaron a la órbita de la Luna, en ese punto la nave se separaba. Es ahí cuando el módulo lunar se desprende de las otras partes de la nave y la regresan bueno, y van hacia la Luna. Descendieron Armstrong y Aldrin y Michael Collins se quedó dando vueltas a la órbita de la Luna. Y es, de hecho, cuando Michael Collins, sí, estaba, digamos, del lado oscuro de la Luna, es la distancia a la que jamás un ser humano ha estado, digamos, más lejano de la Tierra, ¿sí? Nunca antes ningún ser humano
ha estado tan lejos del planeta como en ese momento Michael Collins. Entonces, cuando desciende el módulo lunar, ¿sí? Es ahí cuando Armstrong y Aldrin hacen la descompresión, ¿no? Porque, pues, por dentro tenían oxígeno, ¿no? Y las condiciones para ellos habitar. Y tienen que meterse en su traje. Y es ahí cuando se da, ¿sí? Esa famosa frase de Neil Armstrong, ¿no? Es esa que dice de que esto es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Es en ese momento cuando lo hacen, ¿sí? Y bueno, ellos se bajan del módulo lunar y plantan una bandera de los Estados Unidos que aún se encuentra ahí, y de hecho gran parte de sus huellas aún se encuentran en la luna, porque en la luna no hay brisa, ¿sí? No hay lluvia, por lo cual podemos comprobar por fotos de las ondas que aún se encuentran ahí las pisadas de Aldrin y de Armstrong. Y es ahí cuando se hacen las fotos, ¿no? Que se estuvieron haciendo fotografías unos a otros constantemente. Y bueno, de hecho hay una anécdota, así que es cuando plantan la bandera, se dan cuenta que la bandera no se movía porque, claro, en la luna no hay viento, ¿sí? Entonces le tuvieron que amarrar un pequeño palo, ¿sí? Y con un hilo muy fino la iban izando para que hiciera el efecto de estar izada la bandera de los Estados Unidos, digamos, que fue un hecho muy cinematográfico. En este proceso estuvieron alrededor de 3 días en la luna, ¿sí? Entre el que daban las vueltas, descendiendo. Y al final consiguieron regresar a la Tierra con éxito, que digamos que era como lo especial de esta misión, que era ir a la luna, bajar y conseguir regresar, porque bueno, si se les hubiera explotado la nave, o si hubieran muerto sin regresar, hubiera sido un tremendo fracaso. Y bueno, ya cumplida la misión, descienden a la Tierra, y pues uno de las razones por la cual fue necesario que la nave tuviera 3 módulos es porque el módulo lunar, por temas de combustible, nunca regresó a la Tierra. Sí, ellos ascienden hacia la nave y el módulo lunar se queda en el espacio perdido. Y ahí logran llegar hasta la órbita de la Tierra, y a partir de ahí son absorbidos por la gravedad de la Tierra. Y bueno, la nave tenía, digamos, una cobertura térmica para evitar que los cocinara la caída, y aterrizan en el mar como siguen aterrizando todos los viajes al espacio. O sea, digamos, no hay aún un viaje al espacio que pueda aterrizar en tierra. Todos deben aterrizar en el espacio porque es tanta la fuerza que traen al descender que no hay el sitio adecuado para ello. Ahí fueron recogidos por un buque, sí, un buque de la US Army, que había sido votado para la Segunda Guerra Mundial, uno de estos portaaviones gigantescos, ¿no? Que lo vemos tanto en las películas en la Guerra del Pacífico. Sí. Y de hecho hay una foto que es muy significativa, porque ahí vemos cuando el módulo de ellos desciende, y delante del buque se veía tremendamente pequeño. Pero bueno, fue de esta manera como el hombre fue por primera vez a la luna y regresó. Entonces, conclusión,
la carrera espacial tuvo un tinte más político que científico. En una época donde había en Estados Unidos se puede decir, había una época de confrontación social. Hay una exigencia en los Estados Unidos, se requería de unidad nacional y este hecho unificó a los norteamericanos. Se convierten en celebridades estos astronautas y, repito, fue el punto de inflexión para que los Estados Unidos ganara la carrera espacial y ganara la Guerra Fría. ¿Por qué se considera que la carrera espacial finaliza en 1975? Porque en ese año finaliza la confrontación, por lo menos en este plano. Viene luego la época donde vienen todo este tema, donde hubo alianzas, donde hubo arreglos de parte y parte, y en el espacio se presentaron todo esto de las estaciones internacionales. Luego vino el desarrollo científico con las ondas hacia Mercurio, hacia Júpiter, y demás. Lo más sobresaliente del hombre en la Luna, para mí, es un tema eminentemente político. Se impone en los Estados Unidos en muchos aspectos y viene el declive de la antigua URSS. Habíamos hablado del tema de los recursos. La NASA, como agencia estatal, sirve para canalizar los recursos del gobierno federal. Por el contrario, al interior de la URSS, en el tema científico, como en el tema militar, como en el tema diplomático, hubo un caos total, tal punto de cuando llega el señor Gorbachev, pretende reorganizar administrativamente la URSS en todos estos aspectos y fracasó del 85 al 91. Entonces tenemos años 55 al 75, finaliza la carrera espacial. Y el tema de la Guerra Fría del 47 al 91. Pero con la llegada del hombre a la Luna empieza el declive de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En este momento no hay dos bloques, por más que se quiera en este momento establecer Putin y el señor Trump, no está al nivel la Rusia de la antigua URSS. ¿Qué sigue para la humanidad? Seguirá un desarrollo científico, seguirá la controversia. En el año 69, todo Estados Unidos celebró la llegada del hombre a la Luna por el tema de la Guerra Fría. Pero ahora en el siglo XXI en los Estados Unidos se discuten muchas otras cosas. En este momento Estados Unidos tiene varios frentes. Está tratando de llegar a un arreglo en Irán. Hay enfrentamientos hasta del señor Trump con el actual Papa. La lista Einstein sigue todavía rondándole la nuca al señor Trump. Hace poco sacó a su fiscal general. Hay presión por parte de los demócratas porque los demócratas están ya pensando en la batalla presidencial dentro de un tiempo. De hecho, los demócratas avanzaron mucho en las elecciones recientes en los estados y en las elecciones recientes a nivel de gobernadores y demás. Entonces, este tema ya no es tan trascendente, ni la Guerra Fría ni la carrera espacial, pero lo que queríamos en el día de hoy es que esta generación entienda lo que había en ese momento, un trasfondo político, dos bloques, oriental y occidental, una humanidad polarizada, que la humanidad sigue polarizada, no tanto como en esa época, que había dos potencias, la única potencia que existe real en todos los aspectos son los Estados Unidos. Existen unas emergentes, que puede ser China, más en materia comercial, en desarrollo de estos temas espaciales, aunque también los chinos están anunciando enviar también hombres a la Luna, pero ya los gringos llegaron primero. Y de la actual Rusia, que fue un rezago de la antigua URSS, el tema espacial no es un tema preponderante. Está tratando el señor... Problema, sí, no ha podido ni el señor Putin... salir de lo que, del lío en el que se metió. El señor Putin está tratando en parte de realizar lo que no pudo el señor Gorbachev. Internamente está reorganizando la república, modernizándola y manteniendo acuerdos hasta donde pueda, porque sigue un tema ideológico de por medio. Entonces, para esta generación, ¿cómo es que le llaman? Yo le digo generación de cristal, pero ustedes se autodenominan como generación Z, sí, porque es la que le sigue a los millennials, ¿no? Porque suelen confundirnos con los millennials, pero eso es para otro debate. exacto,
otro debate, pero si son generación Z, que somos los nacidos del 2000 hacia acá. Entonces, eso es lo importante. Entiendan que hubo una época de dos bloques. Oriente-Occidente, URSS y los Estados Unidos. Sobreviven los Estados Unidos de América. Si el hombre llegó a la Luna es un hecho histórico con base científica. Todo lo que se teja a través de la red es producto de todo esto que se conoce como teoría conspirativa. En los Estados Unidos se llama literatura popular, literatura no histórica, literatura no científica. El papel de los Estados Unidos en ese momento y ahora sigue siendo el mismo. Siguen siendo la policía del mundo, siguen teniendo inversiones económicas en todo. Hay una Europa dependiente de ellos y con la actual Rusia también hay muchos temas que resolver. No ha vuelto a tocar más el tema de Ucrania, pero seguramente eso va a terminar en algún acuerdo. Entonces, hasta hoy era eso, sentar esas bases. Repito, en mis tiempos este tema sí despertaba interés, ahora no despierta, pero lo que queríamos era clarificar esos espacios de tiempo, tanto para la Guerra Fría como la carrera espacial, que fue un ítem, un componente de esa confrontación ideológica, económica, social, política que se dio durante un tiempo en la humanidad. Bueno, yo creo que con eso ya podríamos ir cerrando. Pues mire, el programa anterior sobre el narcotráfico tuvo bastante éxito. O sea, de verdad la comunidad lo acogió de una gran manera. Y estoy completamente seguro que con este tema de la carrera espacial será igual. Así que bueno, don Más Antonio, ya puede despedirse de su audiencia el día de hoy. Bueno, agradecido por la oportunidad. Seguiremos aportando nuestro granito de arena. Repito, aquí no queremos generar controversia. Sé que hay temas más polémicos, temas de interés, pero es bueno que la gente también tenga conocimiento de muchas cosas que han sucedido a nivel mundial y también en Colombia. Me han escrito algunas personas que quieren que toquemos el tema de la primera vuelta presidencial. Con gusto, en el mes de mayo no hablaremos de pronósticos. Vamos a hacer de pronto un recorrido histórico, mirando cómo han sido las anteriores contiendas políticas, y vamos a esperar que sea lo mejor para el país, si se resuelve en primera vuelta y se resuelve en segunda vuelta, que proponen los aspirantes. Hay un grupo de tres, digamos, que están en punta, pero tampoco podemos desconocer la importancia que tengan los restantes en una eventual segunda vuelta. Entonces, repito, agradecido, y dentro de lo posible trataremos de aportar algo a esta generación. De acuerdo, bueno, esto ha sido todo por hoy, muchachos. Recuerden suscribirse, darle al like y lo comparten a sus allegados. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo programa.